La Biblia está llena de libros asombrosos que hablan directamente al alma. Relatos que han atravesado siglos, que aún hoy estremecen el corazón humano. Historias donde los mares se abren, donde el fuego no quema, donde el sol se detiene en medio de la batalla, y donde la voz de Dios sigue resonando entre las páginas. Cada libro es más que un registro antiguo. Es una puerta al misterio divino, una historia viva que revela quién es Dios y quiénes somos nosotros cuando lo escuchamos. Todo comenzó con una voz, una sola palabra que atravesó el vacío y encendió la eternidad. Sea la luz. Así nació Génesis, el principio de todo. Pero este libro no solo habla del origen del universo, habla del origen del propósito. En sus páginas descubrimos que Dios no solo creó el mundo, sino la historia que une al Creador con su creación. En el polvo sopló vida y el hombre abrió los ojos al amor que lo formó. En Génesis aprendemos que el caos no tiene la última palabra, Dios la tiene. Que cuando Él habla, el desorden se transforma en destino. Que aunque caigamos como Adán, aunque nos perdamos como Caín, todavía hay una voz que llama desde el jardín. ¿Dónde estás? Génesis no es solo un relato antiguo, es un espejo del alma humana. Nos muestra la caída, pero también la promesa. La fe de Abraham que creyó contra toda esperanza. El sueño de José que fue vendido, traicionado, olvidado y aún así levantado por la mano de Dios. Porque cuando todo parece perdido, el plan divino sigue avanzando. Génesis nos recuerda que lo que el enemigo usa para el mal, Dios lo convierte en propósito. Todo lo que empieza con lágrimas puede terminar en salvación. Si este tipo de contenido te interesa, no la ignores. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que los comienzos con Dios nunca terminan en ruina. Porque así como en Génesis, Él aún puede decir, sea la luz, y traer claridad a tu historia. El segundo libro es Éxodo, la historia de una nación que aprendió a caminar en libertad. El clamor del pueblo subió hasta los cielos, y Dios escuchó. Levantó a un libertador, un hombre tartamudo llamado Moisés. A través de su obediencia, el mar se abrió, las cadenas cayeron, y la esperanza volvió a respirar. Pero Éxodo no solo es historia de Israel, es historia de cada alma que alguna vez fue esclava del miedo, del pecado o del pasado. El mensaje es claro. Dios aún abre mares, y cuando Él te llama a salir de Egipto, no lo hace para castigarte, lo hace para liberarte. Sin embargo, la libertad no termina al cruzar el mar, empieza allí. Por eso viene Levítico, el libro que enseña a vivir en la presencia de Dios. Muchos lo consideran difícil, pero es uno de los más profundos, porque detrás de cada sacrificio, de cada altar, de cada gota de sangre, hay una lección sobre santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor en Levítico 19:2. No se trata de perfección, sino de pertenencia. La santidad no es separarse del mundo por orgullo, sino vivir en el mundo sin olvidar a quién perteneces. Levítico revela que Dios no busca rituales vacíos, sino corazones encendidos. No exige pureza por obligación, sino porque desea cercanía. El fuego del altar debía arder día y noche, y así debe arder el fuego del alma. La santidad no es una carga, es una llama que ilumina el camino de los que caminan con Él. Después de la liberación llegó el desierto, y con él las pruebas, las dudas, los silencios de Dios. Así comienza Números, el libro del camino incierto. Un pueblo que había visto el poder del Señor, pero que todavía no entendía su corazón. Contaron soldados, midieron provisiones, planificaron rutas, pero olvidaron algo. No se conquista la promesa contando fuerzas, sino confiando en la voz que guía. Números muestra que la verdadera batalla no se libra contra gigantes, sino contra la incredulidad. En el desierto, Israel se cansó del maná y quiso volver a Egipto, como nosotros cuando miramos atrás y pensamos que lo viejo era mejor. Pero aún en medio de la queja, la nube seguía cubriéndolos de día y el fuego los alumbraba de noche. Dios no los abandonó ni un solo día, porque el desierto no es castigo, es escuela. Números enseña que cuando sientas que caminas en círculos no estás perdido, estás siendo preparado. Cada paso, cada demora, cada noche de incertidumbre tiene propósito. Y aunque parezca que no hay rumbo,
Dios sigue contando tus pasos, uno por uno. Luego viene Deuteronomio, la voz de un líder que está por despedirse. Moisés, ya viejo, mira al pueblo y les recuerda todo lo que Dios hizo. No habla como un general, sino como un padre. Sus palabras son advertencia, pero también amor. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Moisés sabía que el peligro no era la guerra, era el olvido. El corazón humano olvida rápido cuando llega la abundancia. Por esto este libro no es solo historia, es memoria viva. Deuteronomio es un espejo que nos pregunta, ¿sigues recordando al Dios que te rescató cuando no tenías nada? ¿Aquel que abrió puertas imposibles? El olvido espiritual es la raíz de toda caída. Moisés murió sin entrar en la tierra prometida, pero su voz quedó grabada como un eco eterno. Recordar es obedecer, y quien no olvida lo que Dios ha hecho nunca pierde su rumbo. Y entonces llega Josué, el libro de la conquista, un nuevo líder, un pueblo al borde del milagro. Después de 40 años de espera, las promesas estaban frente a ellos, pero había que cruzar el Jordán. Josué escuchó la voz de Dios decirle, «Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Esas palabras aún resuenan para quienes están frente a sus propias murallas. Josué nos enseña que la fe no es esperar, es avanzar, que los muros caen cuando el pueblo camina en silencio y obedece la instrucción, que las victorias más grandes no se ganan con espadas, sino con rodillas dobladas. El Jordán no se abrió hasta que los pies tocaron el agua, porque Dios no mueve el río antes de que des el paso. Cada conquista requiere fe en movimiento. Josué revela que el destino no se alcanza mirando el miedo, sino marchando hacia la promesa. Dios no busca guerreros perfectos, busca obedientes, porque la valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Después de la conquista, el pueblo se estableció, pero pronto olvidó al Dios que los había llevado hasta allí. Así comienza Jueces, el libro de los ciclos. Cada generación caía, clamaba, era rescatada y volvía a caer. Era como una rueda que giraba sin descanso. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21:25. Palabras que resuenan como un espejo de nuestra época. Cuando el corazón se aleja de Dios, el alma busca sustitutos. Pero incluso en medio del caos, Dios levantaba libertadores. No eran héroes perfectos, eran personas comunes usadas por una gracia extraordinaria. Gedeón, que dudaba de sí mismo. Débora, una mujer valiente en tiempos de guerra. Sansón, fuerte por fuera, débil por dentro. Cada historia muestra a un Dios que sigue usando vasos rotos para derramar su gloria. Jueces enseña que la misericordia de Dios no se agota aunque el pueblo falle una y otra vez, que el Señor no abandona, incluso cuando todos se olvidan de Él. Y en medio de esa oscuridad brilla una historia pequeña pero inmensa. Ruth, el libro del amor redentor. En un tiempo donde reinaba el egoísmo, una extranjera llamada Ruth decidió quedarse junto a su suegra Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Palabras que cruzaron siglos, pronunciadas por una mujer sin poder, sin riqueza, sin nombre, pero con un corazón fiel. Ruth trabajó bajo el sol en campos ajenos, sin saber que el cielo estaba escribiendo su destino. Allí conoció a Booz, un hombre justo que redimió su historia. De esa unión nació una descendencia, de la cual vendría el rey David y más adelante el Mesías. Ruth enseña que ningún acto de amor es pequeño, que Dios escribe las más grandes promesas en los rincones más humildes, que incluso cuando todo parece perdido, la fidelidad abre el camino de la redención. Después llega Primera de Samuel, el libro de la transición. Israel pidió un rey, querían parecerse a las otras naciones, pero antes de los tronos y las coronas, hubo una oración, la de Ana, una mujer estéril que lloró en silencio en el templo. Dios escuchó su clamor y le dio un hijo, Samuel, un niño que crecería escuchando la voz de Dios cuando todos los demás la habían olvidado. Primera de Samuel nos enseña que los grandes cambios empiezan en lo secreto, que las oraciones silenciosas pueden alterar la historia. Samuel ungió a Saúl, el primer rey, pero también vio cómo la soberbia destruye a quien no sabe esperar en Dios. Y en medio del fracaso de un trono,
Dios levantó a un joven pastor, David, el muchacho que enfrentó gigantes con una piedra y una fe que ardía más fuerte que el miedo. El mensaje de Primera de Samuel es claro. Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Y aunque el pueblo elija por vista, Dios sigue eligiendo por propósito. A veces lo que parece pequeño, escondido y sin valor, es exactamente lo que el cielo está preparando para cambiar una generación. En el siguiente capítulo de la historia, el pastor se convierte en rey. Así comienza Segundo de Samuel, el libro del corazón expuesto. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sube al trono, pero también tropieza. En él vemos lo mejor y lo peor del ser humano. Un hombre que escribe salmos en la noche y también comete errores que lo persiguen. Sin embargo, aún en su caída, su fe no muere. Cuando todo se derrumba, David se postra y dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Segundo de Samuel nos enseña que el arrepentimiento es más poderoso que la culpa, que el verdadero rey no es el que nunca falla, sino el que se humilla ante la verdad. David lloró, perdió, fue traicionado, pero nunca dejó de buscar el rostro de Dios. Su historia muestra que la gracia no se rompe por un error, sino por un corazón que se niega a volver. Dios no desechó a David, lo restauró, y en esa restauración nació una promesa eterna: de su linaje vendría el Salvador. Después llega Primera de Reyes, el libro de la gloria y la caída. Salomón, el hijo de David, sube al trono, su sabiduría asombra al mundo, construye el templo, una obra majestuosa donde la presencia de Dios desciende con fuego. Su oración en el capítulo 8 es una de las más poderosas de la Escritura. ¿Pero morará Dios verdaderamente sobre la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón entendía que ningún templo puede contener a un Dios infinito, pero con el tiempo su corazón se desvió. El oro, las alianzas, las distracciones lo alejaron del propósito. Primera de Reyes muestra que el mayor enemigo del éxito no es el fracaso, sino el olvido, que la sabiduría sin obediencia se vuelve necedad, el reino se divide, y lo que comenzó con gloria termina en ruptura. Aún así, Dios sigue hablando a través de los profetas, recordando que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en permanecer fiel. Y entonces llegamos a Salmos, el libro donde el alma humana y el corazón de Dios se encuentran. No es una historia lineal, es un coro de voces, llantos, victorias y silencios. David, Asaf, los hijos de Coré, hombres que aprendieron a orar entre lágrimas y a cantar en medio del dolor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, una frase que ha sostenido a millones de corazones por siglos. En los salmos encontramos refugio en la tormenta, consuelo en la pérdida y esperanza en la noche. Es el diario espiritual de quienes descubrieron que la adoración no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Cada verso es una herida que sana, una duda que se rinde, una promesa que revive. Los salmos nos enseñan que no necesitas entenderlo todo para confiar, solo necesitas abrir el alma y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Estos 3 libros cierran un ciclo de revelación. Segundo de Samuel nos muestra que la gracia restaura a los caídos. Primera de Reyes nos advierte que el corazón debe permanecer firme incluso en la abundancia. Salmos nos enseña a adorar en medio del proceso. 12 libros, 12 mensajes eternos. Génesis nos habló del principio, Éxodo de la libertad, Levítico de la santidad, Números de la prueba, Deuteronomio de la memoria, Josué de la conquista, Jueces del perdón repetido, Ruth de la redención, Samuel del llamado, Segundo de Samuel del arrepentimiento, Reyes del discernimiento y Salmos de la adoración que lo envuelve todo. Porque toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, no cuenta solo la historia del hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. Y cuando el alma escuche esa voz, vuelve al origen, allí donde todo comenzó, donde la luz habló y el corazón volvió a vivir. Si esta palabra tocó algo dentro de ti, no la dejes pasar. Comparte este mensaje, deja un amén en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo la verdad detrás de los libros que cambiaron la historia. Que el fuego de la palabra siga encendido en tu corazón, porque el viaje apenas comienza.